Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Cochiza, soy profesor de Microeconomía 1 de la Facultad de Ciencias Económicas, Microeconomía Básica. Esta es una serie de videos que vamos a ir desarrollando en el marco de la pandemia que estamos enfrentando, que nos impide dar clases de formas presenciales. Entonces, como una manera de ir armando algunas actividades que les sirvan de ayuda para la preparación de la materia, eh, tomamos la decisión de ir grabando estas clases teóricas para ir acompañando al estudio que van haciendo en el marco de la imposibilidad de poder asistir a clases presenciales. Bien, em, esta clase hace referencia a la bolilla 1, es la primera parte de la bolilla 1. Em, en esta clase vamos a usar como bibliografía básica los libros que aparecen en pantalla. En el programa, no obstante, se definen y se describen toda la bibliografía para cada una de las bolillas que vamos a ir utilizando. em, y a lo largo de la materia, por ahí el libro que más se utiliza es el libro de Pindic que está en el programa. Independientemente de eso, vale la aclaración de que cualquier libro de microeconomía básica va a contener los resultados o los contenidos, mejor dicho, los conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta materia. Bien, en esta unidad los temas que vamos a ir desarrollando son básicamente los que aparecen en pantalla, que hacen referencia a qué es la economía, qué es un mercado, qué son los precios, la diferencia entre precios reales y precios nominales, y por qué estudiamos microeconomía. Como seguramente lo habrán visto en las materias iniciales, eh, los agentes que intervienen en la economía son estos que aparecen aquí en pantalla, que podemos clasificarlos como en términos generales en públicos y privados. Dentro de los privados vamos a ver en el esquema más simple, que luego lo esquematizamos en aquello que se llama el flujo circular de la renta. Dentro de los privados tenemos las economías domésticas o los consumidores, que son aquellas unidades que lo que realizan es consumos de bienes y servicios, pero no los producen, y su objetivo es la maximización de la utilidad a partir del consumo de esos bienes y servicios. Esta parte, digamos, de los actores, este grupo de agentes, tiene la característica, como le decía, que consume bienes y servicios de demanda final, no obstante no los produce. Estos bienes y servicios los adquiere de las empresas, que son la parte o el conjunto de agentes de la economía que produce los bienes y servicios a partir de factores de producción. Ahora bien, estos factores de producción no son propios de la empresa, sino que los tiene que adquirir en un mercado de factores para producir los bienes y servicios. El objetivo de este tipo de agentes, vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la materia, pero así como el objetivo de las economías domésticas era la maximización de la utilidad, o de los consumidores, mejor dicho, era la maximización de la utilidad, las empresas van a tener como objetivo principal, cuando analicemos las empresas, va a ser el objetivo rector la maximización de beneficios. Como yo suelo decir en las clases, por ahí aquellos que participaron en alguna clase en vivo conmigo, trato de decirle, los consumidores son bichos que maximizan utilidad y las empresas son bichos que maximizan beneficios. Cada uno tiene como su objetivo que va a ir marcando el accionar de cada uno de ellos. Em, y por otro lado, otro grupo de agentes que también va a ser eje de nuestro estudio a lo largo de la materia es el sector público. El sector público es aquel agente que lo que hace es establece el marco institucional y jurídico en el cual interactúan estos otros dos. Por ahí tiene roles de no solo establecimiento de marco, es decir, marcar los límites de, de- de las condiciones del juego que jugarán estos dos agentes, sino en algunas formas de intervención según eh, la, la impronta que tenga el sector público, puede ser inclusive asignación de recursos y distribuidor de rentas.
los estados en el mundo no se comportan todos de la misma manera, pero hay algunos que tienen un rol más intervencionista y tienen un rol más activo en tanto a la asignación de recursos y a la distribución de la renta. Bueno, estos actores básicamente describen lo que nosotros conocemos como el flujo circular de la renta, que es un esquema súper simplificado de cómo funciona una economía, que un poco lo fuimos describiendo recién. En una economía nosotros decimos que tenemos hogares o economías familiares o consumidores que lo que hacen es, como les decía hoy, consumen bienes y servicios, pero no los producen. Por el otro lado tenemos las empresas que consumen bienes y servicios, perdón, que producen bienes y servicios a partir de combinación de factores de la producción. No obstante, no son dueños de los factores de la producción. Este polo, hogares o consumidores o economías familiares, que consume bienes y servicios pero no los produce, no obstante es propietario de los factores de producción que necesitan las empresas para producir esos bienes y servicios. Entonces, estos hogares venden los factores de producción en un mercado de factores a las empresas. Estos factores de producción son los insumos que necesitan las empresas para producir bienes y servicios. Estas empresas compran los factores de producción a los hogares en este mercado de factores como contraprestación a esa compra de factores, le dan las rentas o pagan las rentas a los factores de la producción. Es decir, los hogares mandan factores a las empresas y las empresas mandan dinero a los hogares como contraprestación por esa venta de factores. Esta transacción aparece en el mercado de factores. Por otro lado, las empresas con esos factores de producción lo que hacen es producen bienes y servicios. ¿Para qué producen bienes y servicios? Porque estos hogares son, o estas familias son las que consumen esos bienes y servicios. ¿Cómo producen bienes y servicios? A partir de la combinación de factores de producción. Pero una vez que producen bienes y servicios, estas empresas venden a los hogares estos bienes y servicios en un mercado de bienes. Venden bienes y servicios y los hogares, como contraprestación para pagar la compra de esos bienes y servicios, entregan dinero o gasto de consumo a las empresas. Entonces, en términos generales, ustedes ven que en la parte de arriba del flujo circular, aquí aparece el mercado de bienes, donde las empresas mandan bienes y las familias mandan dinero en estos flujos. El de afuera es un flujo real, es decir, un flujo de cosas, y las dos flechas interiores describen un flujo monetario, es decir, un flujo de dinero. Este flujo real y monetario del mercado de bienes o servicios es el que aparece aquí arriba. En la parte de abajo aparece el flujo real de factores, aquí en estas líneas exteriores, donde los hogares lo que hacen es envían factores a las empresas luego envían un flujo monetario, que son las líneas interiores, a los hogares como remuneración a los factores productivos. Estas transacciones ocurren en un mercado de factores. Entonces, como resumen, arriba mercado de bienes y servicios, abajo mercado de factores. Las líneas de afuera, flujo real, las líneas de adentro, flujo monetario. El flujo que se da en este esquema es siempre el mismo, es decir, si yo contabilizo esta línea o cualquiera de todas las que intervienen acá siempre es la misma magnitud, el mismo flujo, la misma cantidad de dinero la que está dando vuelta. Este es un esquema súper simple de cómo funciona una economía, pero es el que debemos tener en la cabeza para ir entendiendo lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. En este contexto, nosotros lo que vamos a ver es microeconomía, que es la rama de la teoría económica que estudia justamente cómo estos individuos se comportan y toman sus decisiones y cómo interactúan entre sí. ¿Quiénes son estos individuos? Las empresas, los consumidores y también vamos a ver estos agentes públicos que en algún momento lo vamos a meter al juego para analizarlos. Entonces, en esta teoría microeconómica, a lo largo de la materia, nosotros vamos a estudiar
el comportamiento de los consumidores y cómo se lleva adelante la demanda de esos bienes y servicios, cómo se decide esa demanda de bienes y servicios, cuáles son los factores que intervienen para tomar esas decisiones. Las empresas, por otro lado, vamos a ver cómo las empresas eligen combinar esos factores y eligen cuántos bienes y servicios producir en pos de ese objetivo que tenían, que era la maximización de beneficios. Acuérdense que los consumidores decíamos que el objetivo era la maximización de la utilidad. Por otro lado, también vamos a ver qué pasa en ese mercado de factores, es decir, a cuánto eh, pueden comprar las empresas los factores, a cuánto pueden vender las familias los factores y por lo tanto, cuál va a ser la producción y el ingreso que van a tener los consumidores y cómo se va a distribuir ese ingreso entre las familias. Acuérdense que el, el dinero o los recursos monetarios que obtienen las familias para comprar los bienes y servicios que demandan provienen de la venta de los factores de producción de los cuales ellos son propietarios. Y por otro lado, vamos a ver las formas que tienen estas instituciones donde se llevan adelante todas estas interrelaciones, perdón, a la cual llamamos mercado. ¿Qué formas tienen los mercados? ¿Qué características tienen los mercados? ¿Cómo llegan a un equilibrio los mercados? Y en función de eso vamos a ver que se van diagramando diferentes interacciones entre los diferentes actores que intervienen. Entonces, de nuevo, repitiendo un poco lo hasta aquí dicho, eh, la microeconomía básicamente lo que va a estudiar es el comportamiento de esas unidades individuales en la economía, el comportamiento del consumidor como una de esas unidades individuales cuyo objetivo es la maximización de la utilidad, el comportamiento de la empresa, cuyo objetivo en este caso es la maximización del beneficio, la estructura de esa institución donde se mueven consumidores y empresas a las cuales llamamos mercados, y algunas características que van a presentar estos mercados, como vamos a ver más adelante, aparecen mercados que generan ciertas imperfecciones que alteran el comportamiento de estos agentes que intervienen en él. Vamos a estudiar también cómo se relacionan estas empresas demandantes de factores y estos consumidores oferentes de factores de producción, cómo se genera la retribución a los factores de la producción, de qué depende esa retribución y qué pasa en ese mercado de factores. Y vamos a ver esos factores también, cómo se relacionan o qué relación tienen entre costos, beneficios, ya sea privados o sociales, y cómo eh, esta relación de costos y beneficios interviene en las decisiones económicas de la sociedad. La teoría microeconómica, como cualquier teoría científica, tiene básicamente dos objetivos, que es la explicación del fenómeno que estamos estudiando. La teoría lo que intenta hacer es explicar este fenómeno económico y la predicción. A partir de comprender el fenómeno, eh, la teoría lo que intenta es predecir qué puede pasar en un futuro si suceden tales o cuales cosas, a partir de la aplicación de toda la técnica científica, digamos, el método científico. La economía se vale de términos matemáticos, econométricos, eh, predicciones cuantitativas, es decir, hay un montón de herramientas que utiliza la ciencia económica para llevar adelante esta explicación y predicción. La economía surge como ciencia para independiente de otras ciencias sociales en el año 1776 con un libro, La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith, donde un poco la ciencia económica se independiza del resto de las ciencias sociales y como que toma eh, su propia autonomía científica. Bien, la otra rama de la teoría económica, así como la microeconomía, que es el eje de nuestra materia, la teoría económica tiene otra rama que es la macroeconomía, que tiene un nacimiento un poco posterior. La macroeconomía
se independiza de la microeconomía, por así llamarlo, a partir de un trabajo de John Keynes en el año 1936, conocido popularmente como la teoría general. Era un libro que separa un poco el análisis microeconómico general, que es el que surgió a partir de aquel libro de las riquezas de las naciones de Adam Smith en 1776, y que era un poco el análisis predominante hasta ese momento en la teoría económica. No obstante, a partir de este trabajo de Keynes en 1936, se cinde un poco este tipo de estudios macroeconómicos que, a diferencia de la microeconomía, hace referencia al estudio de estas variables económicas, pero en términos agregados. Es decir, eh, no estudia, por ejemplo, el precio de un bien en particular, la macroeconomía, sino lo que estudia es el conjunto de precios de toda una economía, es decir, los precios agregados. A eso nos referimos cuando decimos una variable en términos agregados, es una variable que agrega a un conjunto de variables. Pero bueno, independientemente de esta diferenciación que es más teórica que otra cosa entre micro y macroeconomía, es importante comprender que eh, ambas ambas estudian el mismo fenómeno, nada más que vistos desde diferentes ópticas. Em, la microeconomía es la base para el análisis macroeconómico, es decir, el análisis macroeconómico se funda en los principios microeconómicos. Nosotros acá, por supuesto, en la materia lo que vamos a analizar es la microeconomía. No obstante, es el soporte principal para impulsarlos luego a un análisis macroeconómico. Bien, hasta acá lo que hicimos fue describir de qué hablaba la microeconomía y cuáles eran los objetivos de la microeconomía. Vamos a ver un poco ahora cómo piensa la economía en general y la microeconomía en particular, cuál es el principio de estudio que tiene cuando hace este análisis de aquellas decisiones de estos agentes individuales que fuimos describiendo hasta aquí. Nosotros vamos a pensar, nosotros digo, lo que estudiamos economía, que en cada proceso de toma de decisiones de estos agentes económicos que estudiamos, cada decisión se lleva adelante con el siguiente criterio. Una persona o un agente, mejor dicho, hace una acción siempre y cuando el beneficio que tenga el realizar esta acción sea mayor al costo de hacerla. Si el beneficio de hacer la acción X es mayor al costo de hacer la acción X, la acción debe realizarse. No obstante, si el beneficio de hacer la acción X es menor que el costo de hacer la acción X, la acción no debe realizarse. Ahora, ¿cuál es el beneficio de realizar una determinada acción? El beneficio eh, es contabilizado, digamos, como la cantidad monetaria máxima que estaríamos dispuestos, no que pagamos, que estaríamos dispuestos a pagar para hacer una determinada acción. Ejemplo, si yo quiero saber cuál es el beneficio que tengo por ir a jugar al fútbol, bien, el beneficio eh, sería cuál es la cantidad máxima que yo estaría dispuesto a pagar para ir a jugar al fútbol. Eso no significa que yo la pague, sino cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo para ir a jugar al fútbol. Esa disposición máxima a pagar es eh, el valor del beneficio de hacer esa determinada acción. Por otro lado, ¿cuál es el costo de hacer esa acción? El costo de hacer esa acción es todas aquellas cosas o el valor de todas aquellas cosas que dejamos de hacer por llevar adelante esa acción. Es lo que se conoce y lo que vamos a escuchar muchas veces a lo largo de la materia como costo de oportunidad. Todo aquello que pierdo o que dejo de ganar por hacer una determinada acción. Cuando yo evalúo ir a jugar al fútbol, el ir a jugar al fútbol implica, por ejemplo, que yo no esté estudiando, que yo no esté mirando la tele, que yo no esté con mi novia, que yo
deje de hacer un conjunto de cosas que no las puedo hacer porque estoy yendo a jugar al fútbol. Todo el beneficio de ese conjunto de cosas que dejo de hacer es el costo de ir a jugar al fútbol. Independientemente de que yo pague o no por ir a jugar al fútbol, el costo de ir a jugar al fútbol está dado por todo aquello que dejo de hacer por llevar adelante esa decisión. Es decir, no es solo lo que pago, sino todo el beneficio que no percibo por ir a hacer esa acción. Y por otro lado, existe otro concepto que es el precio de reserva o el precio de reserva de la actividad X. ¿Qué es el precio de reserva? Es el precio al que a una persona le daría lo mismo hacer o no hacer una determinada actividad. Recordemos que nosotros decíamos, si el beneficio de hacer la actividad es mayor que el costo, hago la actividad. Si el costo es mayor que el beneficio, no hago la actividad. Pero hay un punto entre esos dos extremos donde el costo es igual al beneficio. Entonces ahí me da lo mismo hacer o no hacer la actividad. A ese punto intermedio es lo que llamamos precio de reserva. Es decir, en el precio de reserva, el beneficio de hacer la actividad X es igual al costo de hacer la actividad X y por lo tanto me da lo mismo hacerlo o no. Ejemplo, si estamos sentados en una cómoda silla y nos ofrecieran un centavo para levantarlo de ella, seguramente no lo haríamos. Pero si en lugar de un centavo nos ofrecen 10.000 pesos, seguramente lo haríamos al instante. Fíjense, cuando nos ofrecen un centavo, el beneficio de estar sentado en la silla es mucho mayor que un centavo. Entonces, no me levanto. Sin embargo, si me ofrecen 10.000 pesos, el beneficio de estar sentado en la silla es menor a 10.000 pesos, por lo tanto me levanto y me quedo con los 10.000 pesos. Pero va a haber un punto en el medio, entre un centavo y 10.000 pesos, donde a mí me dé exactamente lo mismo levantarme o no de la silla. Ese punto en el medio de estos dos extremos es lo que conocemos como precio de reserva. Es decir, es el precio al que a una persona le daría lo mismo hacer o no hacer una determinada acción. Es decir, es el precio en el cual el beneficio de hacer la acción es igual al costo de hacer la acción. Nosotros a lo largo de la materia vamos a suponer que los agentes económicos realizan este tipo de análisis cuando toman cada una de las decisiones que toman. Básicamente decimos el agente es racional y como es racional piensa de esta forma. Ahora bien, es muy probable que cada una de las decisiones que se tomen a lo largo de la vida eh, no estén hechas con este análisis. Es más, seguramente aquellas personas que nunca vieron microeconomía desconocen este tipo de análisis. Seguramente ustedes, antes de empezar a ver economía, no conocían este análisis y cada vez que iban a comprar un caramelo o un kiosco no tomaban la decisión evaluando beneficios, costos y precios de reservas y considerando costos como costos de oportunidad. Seguramente uno para levantarse o quedarse en la silla no hace este análisis tan profundo. No obstante, lo que sí se verifica no es que se haga o no este análisis, sino lo que sí se verifica es que el agente económico se comporta como si lo hiciera. No significa que lo haga, sino que se comporta como si lo hiciera. Fíjense lo que plantea Milton Friedman, un economista eh, importante, sobre este tipo de análisis. Dice, Milton Friedman sostiene que los golpes que eligen los jugadores de billar pueden predecirse suponiendo que tienen muy en cuenta las leyes de la física newtoniana. Sin embargo, casi ninguno de los jugadores de billar, digamos, es capaz de recitar leyes como el ángulo de incidencia es igual al de reflexión, colisiones elásticas y momento angular. Es decir, fíjense lo que está diciendo. Los que juegan al billar juegan como si supieran todas estas leyes físicas. No obstante, es muy probable que no las sepan, pero juegan como si supieran. Bien, cuando nosotros hacemos este análisis en la economía, analizamos o tomamos en consideración a que los agentes toman las decisiones como si hicieran ese análisis de costo-beneficio, porque se comportan como si conocieran este análisis de costo y beneficio y lo hicieran. Eso no significa que lo conozcan y lo hagan. Ahora bien, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis debemos eh, ser capaces de no caer en tres trampas
muy comunes que se llevan adelante ante este análisis. Una de ellas es no tener en cuenta los costos implícitos. Acuérdense del ejemplo de cuando yo iba a jugar al fútbol. Es muy probable que yo no pague nada para ir a jugar al fútbol, simplemente vaya y juegue. Entonces, ¿el costo de ir a jugar al fútbol es cero? No, porque si bien yo no pagué nada, o sea, yo explícitamente no erogué ningún costo, no obstante, cuando fui a jugar al fútbol, por ejemplo, dejé de mirar la tele. Entonces, el beneficio que yo tenía por ir a mirar la tele, lo dejé de percibir porque fui a jugar al fútbol. Ese es un costo que no es explícito, sino es implícito, y yo lo debo tener en cuenta cuando analizo una decisión en términos económicos. De nuevo, aquí aparece el concepto de costo de oportunidad, aquello que dejé de ganar por hacer otra cosa. Otra trampa común es tener en cuenta costos irrecuperables o costos que no tienen eh, sentido evaluar en la toma de decisiones para hacer o no una acción. Hay un ejemplo que dice que nosotros estamos evaluando el costo del auto, cuánto vamos a gastar si vamos de vacaciones en auto. Bien, y nos ponemos a listar todos los costos en los cuales vamos a incurrir para ir de vacaciones en el auto. Y aquí, cuando yo hago toda la lista de costos, yo no debería contabilizar el costo del seguro del auto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo me vaya de vacaciones en auto o no me vaya de vacaciones en auto, al costo del seguro del auto lo voy a tener que afrontar sí o sí. O sea, si el auto está guardado en el garaje o está rodando en la ruta llevándome de vacaciones, el costo del seguro lo voy a pagar igual. Entonces, ese costo de seguro no debo considerarlo en la toma de decisiones de ir o no de vacaciones. No obstante, sí el costo, por ejemplo, de el combustible que voy a gastar, el peaje que voy a gastar en el camino, eso sí tiene relevancia en la toma de decisiones, pero no el costo del seguro porque es un costo en los términos de mi decisión irrecuperable. Yo lo voy a eh, afrontar o no, independientemente de que me vaya o no de vacaciones. Y por otro lado, hay que tener en cuenta todos los costos relevantes, no solamente aquellos que son explícitos. Ejemplo, hay un conjunto de costos que lo vamos a ver más adelante cuando veamos externalidades, que son los costos externos, que son aquellos que recaen eh, no de forma directa de aquellos que toman la decisión, que también son importantes considerarlo en este esquema de beneficios y costos para tomar las decisiones. Este conjunto de análisis o este análisis de costo y beneficio configuran un, un conjunto de principios básicos que describen cómo toman las decisiones los individuos. Primero, una decisión de hacer o dejar de hacer una cosa eh, se basa en una decisión que se hace en términos de una elección. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo de recursos escasos. Acuérdense del principio básico que rige un poco la economía, que es tenemos necesidades ilimitadas, que tenemos que afrontarla con recursos escasos. Entonces, siempre estamos eligiendo en todas las decisiones. Estas decisiones entonces implican elegir algo y dejar de elegir otra cosa. Por lo tanto, estas decisiones, cuando yo dejo de elegir algo, eh, estoy enfrentando un costo, que es aquello a lo cual debo renunciar para conseguirlo. Este concepto de nuevo de costo de oportunidad. Independientemente de que sea explícito o no este costo, acuérdense, cuando voy a jugar al fútbol, tal vez no pague para ir a jugar al fútbol, pero deje de mirar tele o estar con mi novia por ir a jugar. Por otro lado, este tipo de decisiones no son generalmente sí o no, sino son decisiones marginales, es decir, cuánto sí o cuánto no. No son todo o nada. No sé si queda clara la idea. La cuestión no es hacer o no una cosa, sino cuánto hacer o hasta cuándo hacer una cosa o hasta cuándo dejar de hacerla. Otro principio es que las personas van maximizando, es decir, van aprovechando oportunidades y esta maximización es dinámica, esta elección, las personas, los agentes económicos que nosotros estudiamos, suponemos que están constantemente haciendo este análisis de costo-beneficio
y constantemente considerando y reconsiderando cada una de sus decisiones. A lo mejor, si yo estoy muy cansado, el sentarme en esa silla o ese precio de reserva del ejemplo de la silla es mucho mayor que está más cerca de 10.000 que de un centavo. No obstante, si yo ya pasé 3 horas sentado en la silla, ese precio de reserva, al cual me da igual quedarme o levantarme, está más cerca de un centavo que de 10.000. Por lo tanto, las decisiones son dinámicas, las personas van optimizando. Ahora vamos a ver otras de las variables importantes, si se quiere una de la principal o la principal en, en nuestra materia, que son los precios. ¿Qué son los precios? El valor monetario que se le asigna a un bien, es decir, la cantidad de plata que uno debería dar por, por ese bien. Y vamos a hacer una distinción entre precios reales frente a precios nominales. Cuando hablamos de precio nominal hacemos referencia justamente a esto que les decía recién, a la cantidad de unidades monetarias que uno debe entregar para adquirir un bien, es decir, a la cantidad de dinero. Pero también existe otro tipo de precios que nosotros vamos a trabajar también, que son los precios reales o los precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Expresan el valor de un bien en términos de cantidades de otros bienes, es decir, no en cantidades de dinero o de unidades monetarias, sino en cantidades de otros bienes. El bien A vale dos veces el bien B. Quiere decir que para obtener un bien A debo entregar dos bienes B. O bien el bien A vale 10 pesos. Quiere decir que para obtener el bien A tengo que entregar 10 pesos. Cuando hablo del bien A que vale 10 pesos, estoy expresando el precio del bien A en términos nominales. Y cuando hablo de que el bien A vale dos bienes B, estoy expresando el precio del bien A en términos reales o relativos, es decir, en términos de cantidad de otros bienes. Estos precios tienen una función fundamental en el mercado, o mejor dicho, en la economía. ¿Cuál es la función que tienen los precios? Tienen una función de racionamiento. ¿Qué significa que los precios generan racionamiento? Dirigen las existencias hacia los usuarios que más valoran estas existencias, estos bienes. Acuérdense que nosotros hacemos este análisis en un contexto de recursos escasos. Entonces, al haber recursos escasos, lo que tenemos que tener es un sistema o la capacidad de poder asignar esos recursos escasos a aquellos quienes más los valoran o más lo necesitan o están dispuestos a hacer un mayor esfuerzo para adquirirlo. Ejemplo, vamos a suponer que se lleva adelante un concierto en un estadio que tiene capacidad para 50.000 personas. No obstante, quieren acceder a ese concierto 10 millones de personas, porque es una banda que atrae a mucha gente. Ahora bien, ¿cómo hacemos si el estadio tiene solo capacidad para 50.000 personas y para satisfacer las necesidades de 10 millones de personas que quieren acceder? A partir de un sistema de precios. El precio va a ir teniendo más valor de forma tal de que puedan ir pagando ese precio, pueden ir accediendo, saltando esa barrera del precio. Acuérdense que ir o no al concierto va a depender de si el beneficio de ir al concierto es mayor que el costo de ir al concierto, y lo que va haciendo el precio es va subiendo ese costo de forma tal de que solo puedan tener un beneficio mayor a ese costo aquellas 50.000 personas que pueden ingresar al estadio. Es decir, si el precio hubiese sido cero, seguramente 10 millones intentarían ir al concierto. No obstante, como el precio tiene un valor mayor a cero, deja afuera a todos aquellos que no entran al estadio. ¿Quiénes entran al estadio? Aquellos que tienen una mayor disposición a pagar. ¿Quiénes son aquellos que tienen una mayor disposición a pagar? Aquellos que valoran más ese bien, es decir, el concierto. Entonces, la función que tiene el precio, una de las funciones principales que tiene el precio es esta función de racionamiento. Es decir, va
dirigiendo los bienes o servicios y haciéndolos que puedan acceder a ellos aquellos quienes más lo valoran. Hay un solo concierto, hay un solo estadio y hay solamente 50.000 lugares. ¿Quiénes van a entrar ahí? Aquellos 50.000 que tienen una mayor valoración, tienen más ganas, les genera más beneficio ese concierto. Entonces, por lo tanto, tendrán una disposición a pagar más alta y son aquellos que van a poder sortear la barrera de ese precio. Por otro lado, también tiene una función de asignación de recursos. Imagínense que ustedes son productores, por ejemplo, agropecuarios y tienen que elegir entre hacer, producir el cultivo A o el cultivo B, con los mismos recursos, con la misma tierra, con los mismos o, empleados, con los mismos tractores, etcétera, etcétera. Pero, dados los mismos recursos, pueden elegir entre hacer A o B. ¿Qué cultivo van a elegir hacer? Aquel que le deje más ganancia. ¿Cuál va a ser el que le deje más ganancia? El que tenga un mayor precio de venta. Si ustedes tienen que producir y vender un cultivo, van a elegir aquel que tenga un mayor precio de venta. Por lo tanto, el precio también asigna los recursos, es decir, me transmite información a mi productor para que yo utilice los recursos en aquellos, en la producción de aquellos bienes y servicios que son más valorados, es decir, que tiene mayor precio. Entonces, tiene un rol desde el punto de vista del racionamiento, léase si se quiere, trabajando sobre la demanda del bien o servicio, y tiene un punto de una función, digo, de asignación en el término de los recursos. Por ahí, si se quiere, léase trabajando sobre la oferta. Estas son las dos funciones fundamentales, los roles principales que tiene el precio en nuestro sistema económico. Raciona y asigna recursos. En términos generales, digamos, lo que podemos decir es que el precio lo que hace es transmite información para aquellos agentes que toman la decisión, ya sea de consumir o producir, produce incentivos y por último también distribuye renta. Acuérdense que los factores de producción son que son propiedad de los consumidores, son vendidos a las empresas para que produzcan bienes y servicios y esta venta de factores de producción se vende contra un precio, es decir, las empresas pagan un precio por estos factores de producción. Este precio que pagan las empresas por los factores de producción constituyen los ingresos o las rentas que tienen los individuos para luego hacer su consumo. Recuerden el flujo circular de la economía. Ahora bien, los precios que tienen estos factores de producción van a determinar cómo se distribuye la renta en una economía. Los precios, fíjense que responden un poco a estas tres preguntas básicas que seguramente ustedes las habrán visto cuando empezaron a estudiar economía en las materias iniciales, que son qué producir, qué bienes producir, cómo producir y para quién producir. Fíjense que con un sistema de precios, esta información que circula por los precios un poco tiende a que se tomen decisiones de forma tal de que se optimicen qué producir, cómo producir y para quién producir. Aquellas funciones de racionamiento y asignación de recursos lo que permiten es responder estas preguntas, y ya que esta información que transmiten los precios permite llevar adelante aquellas decisiones a los agentes económicos que justamente conlleven a una resolución de estos tres interrogantes de forma eficiente. Fíjense que el sistema de precios lo que hace es coordina las actividades de todos los agentes que interactúan en el sistema económico. Tiene un rol súper fundamental. La pregunta es, ¿y de dónde salen los precios? ¿Quién define los precios? Bien, los precios se definen en un sistema que llamamos mercado. ¿Qué es el mercado? Es aquella institución donde se interrelacionan compradores y vendedores a fin de justamente realizar transacciones y en virtud de ella determinar el valor de los bienes, es decir, los precios. Nosotros vamos a definir el mercado como el conjunto de compradores y vendedores que por medio de su interacción real o potencial determinan el precio de un producto o de un conjunto de productos. Es decir, el mercado es aquel conjunto de compradores y vendedores. No obstante, también vamos a trabajar, digamos, con un concepto que es industria, pero que es más reducido que el mercado,
donde decimos que la industria hace referencia al conjunto de empresas que venden un producto idéntico o similar o relacionado, digamos, es decir, la industria es la parte de la oferta de mercado. El mercado, no obstante, es más grande que la industria porque incluye a la oferta y a la demanda. Algunas clasificaciones de los mercados, como como primer clasificación así muy general, lo que vamos a tener es mercados competitivos y mercados no competitivos. ¿Qué significa que un mercado sea o no competitivo? En un mercado competitivo, ninguno de los agentes que intervienen en ese mercado tiene la capacidad de influir en el precio. Ni compradores ni vendedores, ninguno de ellos puede influir directamente en el precio, sino que el precio es el resultante del accionar del conjunto, pero individualmente ninguno de ellos puede influir en el precio. En los mercados no competitivos, sin embargo, sí puede haber agentes, o un comprador, o un vendedor, o un conjunto más pequeño que el todo de compradores o vendedores que sí pueden alterar el precio. Vamos a ver que hay varias formas de mercados y cada una de ellas tiene diferentes particularidades que vamos a ir estudiándola a lo largo de la materia. Límites del mercado. Cuando hablamos de límites o dimensiones del mercado, podemos hacer referencia a dimensiones geográficas, es decir, qué tan grande es el mercado, si abarca una ciudad, si abarca un país, si abarca una región, o también dimensiones en términos de la cantidad de variedad de productos que implica el mercado. Cuando hablamos del mercado de combustible, hablamos, por ejemplo, del mercado de la nafta en particular, o podemos hablar del mercado de la nafta, el gasoil, el querosén, etcétera. Las dimensiones del mercado que analizamos pueden ser entonces desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista de la variedad de productos que involucramos en estas definiciones. También vamos a ver que hay dos tipos de mercados, transparentes y opacos. Decimos que los mercados son transparentes cuando la información que tienen todos los agentes es fluida, es perfecta, y eso lleva a que haya un solo punto de equilibrio. Cuando todos conocen la información relacionada al mercado, eso lleva a un solo punto de equilibrio, es decir, a un solo precio, por ejemplo. Sin embargo, hay mercados donde la información es incompleta o es imperfecta y pueden haber varios puntos de equilibrio. Vamos a ver cuando veamos discriminación de precios en el monopolio, por ejemplo. Pero un mercado opaco entonces es un mercado donde hay un- una información incompleta y donde puede haber más de un punto de equilibrio. Esos son los mercados opacos. También los mercados pueden ser libres o regulados. Acuérdense, cuando veíamos allá las primeras filminas de esta unidad, veíamos que hay un actor que es el sector público que puede regular algunos mercados. Es decir, eh, no solo el mercado se rige por la interacción individual de compradores y vendedores, sino que algunas de estas interacciones pueden estar reguladas, por ejemplo, por el sector público. Y los mercados libres, por ejemplo, como contraposición, no están sometidas a estas regulaciones y los resultados de los mercados libres provienen de la interacción sin restricciones de la oferta y la demanda de consumidores y productores privados de forma independiente. En los mercados eh, se generan los precios porque se producen, como veíamos, interacciones e intercambios. ¿Por qué se producen interacciones? Una serie de principios de cuáles son las eh, fundamentaciones, digamos, de por qué la gente interactúa. Primero porque existen ganancias. O sea, el relacionarse genera que eh, mejore el bienestar de los individuos. Si em, es más costoso ser autosuficiente, es decir, si cada una de las personas tiene que ser capaz de producir su propio alimento, de producir su propia vestimenta, de producir todos los bienes y servicios que requiere para la vida, tendría un nivel de vida mucho menor que si se especializa en en la producción de determinados bienes y servicios, genera excedentes, esos excedentes los intercambia por aquellos bienes y servicios a los cuales le hace falta. Ejemplo, el productor agropecuario lo que hace es produce, eh, por ejemplo, carne o trigo y esa carne o trigo la intercambia por ropa o por videojuegos o por salidas a comer. Es decir, eso
eso genera el mercado, digamos, que se lleven adelante estas interacciones que eh, generen un nivel de vida mejor a los agentes que interactúan. Bien, entonces, estas existencias de ganancias en el comercio son una de las principales fundamentaciones por la cual eh, funcionan esta interacción en el mercado. Acuérdense que interactuando se es más eficiente que siendo autosuficiente. Los mercados generan entonces esta interacción que tienden a un equilibrio. El aprovechamiento de oportunidades en el intercambio de las personas generan, por ejemplo, como habíamos visto, precios de equilibrio y información que va generando diferentes equilibrios. Otro principio es que los recursos deberían utilizarse tan eficientemente como sea para conseguir los objetivos de la sociedad. Acuérdense lo que decíamos hoy, que este sistema de mercado o este sistema de precios que se genera a partir del sistema de mercado responde un poco a estas tres cuestiones que enfrentaba la economía, de qué producir, cómo producir y para quién producir. A partir de la información que se genera en el mercado, de los equilibrios y los precios, se puede responder estas cuestiones desde el punto de vista de eficiencia. Por ahí ya lo vamos a ver más adelante, que desde el punto de vista de la equidad de el para quién o cómo distribuir esos bienes y servicios que se producen que se producen de forma eficiente, respondiendo el cómo, esta pregunta de para quién por ahí no se responde de manera óptima en el mercado. No obstante, eh, sí la generación de recursos se responde de manera eficiente. Entonces decíamos, los mercados suelen conducir a la eficiencia. Acuérdense, por ahí no tanto a la equidad, no obstante a la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, piensen en que estamos respondiendo las dos primeras preguntas, el qué producir y el cómo producir. Y piensen en estas dos funciones que tienen los precios de racionar los bienes y servicios y de asignar los recursos a aquellos bienes y servicios que sean más valorados. Y por último, si estos mercados no consiguen la eficiencia, hay una opción que es la intervención del Estado para corregir estas fallas que tiene el mercado. Nosotros vamos a llamar conceptualmente falla de mercado a una situación donde el mercado no funciona de forma eficiente. Vamos a ver a lo largo de la materia que hay un conjunto de fallas de mercado tipificadas y hay ciertos remedios o soluciones para este conjunto de fallas. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. em, a este concepto de fallas de mercado. Bueno, hasta aquí fueron los temas fundamentales de la bolilla 1. La idea es que estas clases le vayan sirviendo como guía para el estudio y vamos a ir haciendo más videos mientras duren estas restricciones de poder llevar adelante clases presenciales. Muchas gracias.